de hablar llega gracias a Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones llegó al Perú. Amigos de Digital TV Perú, es tiempo de hablar. Les saluda Reinaldo Aragón y realmente estamos listos ya para comenzar una conversación con nuestros distinguidos invitados. Estamos con María Luisa Hoyos de Con Mis Hijos No Te Metas, educadora. Gracias. Gracias, María Luisa. Cherry. Sí. También estamos con Jorge de Lama de RENAFAM, de la Red Nacional Pro Familia. Gracias por estar con nosotros. Gracias Jorge. a ti, Reinaldo, por la invitación. Y estamos con el doctor Sergio Burga, también de Population Research Institute y de Citizen Go, que han hecho toda una acción en estos últimos días acerca de lo que ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿No es así? Que ha emitido una opinión consultiva, ¿no? Exacto. Una opinión consultiva, pero no es tan consultiva porque se pretende de que esta opinión consultiva sea vinculante para los Estados miembros, Exactamente. los Estados adscritos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algo medio extraño porque si es consultiva tendría que ser vinculante, pero eso son temas de abogados que vamos a conversar también aquí. Lo interesante es que diversos colectivos pro familia, diversas organizaciones civiles se han manifestado en diversos países de América Latina, en todos los países de América Latina, para presentar presentando un documento ante las cancillerías de los países, ¿no? Y también aquí en Lima, Perú, para que aquí en Perú, nuestra Cancillería diga qué es lo que va a hacer con respecto a esto que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos como opinión consultiva. Vamos a conversar sobre esto. Es tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú. Hacemos una pausa y retornamos con nuestros invitados. Hemos presentado más de 50.000 firmas, 52.733 firmas de ciudadanos de toda América Latina y América del Norte, rechazando esta injerencia de la Corte Interamericana de querer aprobar, imponernos el mal llamado matrimonio homosexual. Amigos de Tiempo de Hablar, quiero hablarles precisamente de una oportunidad extraordinaria de inversión. Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones, ha llegado al Perú y nos da la oportunidad de obtener una casa en el condominio Cenodro, ubicada en la mejor zona en Orlando, Florida. Esto solo a 15 minutos de los parques temáticos de Disney. Con esta grandiosa oportunidad podrás cumplir con los sueños de toda tu familia. El equipo Aquaterra te espera en calle de Arteano 184, oficina 703, en San Isidro, o al teléfono 713-0303. 713-0303. Búscanos en Facebook como Aquaterra Perú. Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones. Muchas gracias, Aquaterra. Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones, llegó al Perú. Cumple con los sueños de tus hijos, de tu esposa y el tuyo con una sola inversión. En el condominio Cenodro, ubicado en la mejor zona de Orlando, Florida, a solo 15 minutos de los parques temáticos de Disney. Te esperamos en el corazón de San Isidro. Bien, estamos aquí en Tiempo de Hablar, en Digital TV Perú, con Marita Hoyos de Con Mis Hijos No Te Metas, Sergio Burga de Population Research Institute y Jorge de Lama de RENAFAM, la Red Nacional Pro Familia. Doctor de Lama, la Corte Interamericana ha emitido un pronunciamiento, ¿no? Costa Rica le pidió una opinión, parece, pero yo creo que puedes tú darnos una figura más amplia de lo que ha sucedido acerca del matrimonio homosexual o unión civil. Exacto. Y resulta que la Corte Interamericana ha emitido su opinión, me parece que son 80 páginas, pero esta opinión no solamente es consultiva, sino que quiere hacerlo vinculante a todos los países. Y el presidente de la Corte Suprema de Perú ha dicho algunas cosas medias extrañas con respecto a esto. Pero puedes contarnos. Sí, primero para que el público entienda, lo que debemos tener claro es cuál es la función de la Corte Interamericana. Claro. Entonces, la
Corte Interamericana es competente para resolver aquellos asuntos contenciosos que se provengan del incumplimiento del Pacto de San José o la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, esta convención que firmaron todos los estados, incluido el Perú, establece no solo las competencias de la Corte, sino que también constituyen su límite. Es decir, el pacto se establece como un limitante y habilitante a la vez. Es decir, sobre esto puedes hablar y sobre lo que no está acá, no puedes ir más allá. Claro. Eso hay que tenerlo bien claro. Porque los países lo que han firmado es el Pacto de San José, ¿no? Con los puntos bien claros. Bien claros. Bien claros. Exactamente. Ahora, pasando al caso concreto, lo que le consulta a Costa Rica es si los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo se encuentran comprendidos en la Convención Interamericana. Y lo que sucede es que ante esa opinión, lo que dice la Corte Interamericana es que el mecanismo idóneo para hacer eso, para lograr protegerlo, es a través del matrimonio o el establecimiento de regulación que permita la unión entre personas del mismo sexo. Además, dice que esto es obligatorio para todos los demás estados, no solo para el que consultó, el que hizo la consulta, que es Costa Rica. Entonces, aquí hay que resolver un tema. Primero es si las opiniones consultivas son obligatorias a las partes, porque no han sido emitidas dentro de un proceso, dentro de un juicio, de un procedimiento seguido con la Corte. Claro. Y lo segundo es si realmente la Corte está interpretando correctamente la Convención de San José. Y lo tercero es si lo que dicen tiene que ser obligatorio. O sea, un tema entre dos se tiene que convertir en un tema de todos. Claro. ¿No es cierto? Hay que entender que las opiniones consultivas son recomendaciones de la Corte. E inclusive la forma en que ellos han indicado que la mejor manera de proteger estos derechos patrimoniales de parejas del mismo sexo sea la regulación de un matrimonio también es una recomendación, pero no es un acto imperativo, un acto obligatorio. Claro, sino para qué estarían los congresos, los gobiernos, las constituciones y las leyes en cada país, ¿no es cierto? ¿Para qué se discute? Si un grupo de personas que además no son elegidas popularmente, sino, ¿no es cierto? Ellos determinan de por sí y ante sí lo que debe o no debe ser acatado en cada país. Sí, y ahora, ya para aterrizar y dejar ya claro el panorama, primero hay que entender cómo se interpretan los tratados. La Convención de Viena, que habla sobre el derecho de los tratados, y que también el Perú es parte, establece que la interpretación de los tratados debe hacerse primero de buena fe y debe asignársele a las palabras el sentido corriente de acuerdo al contexto. En ese sentido, la Convención es muy clara. Eso para que no entren cosas de contrabando en las, ¿no es cierto? En las resoluciones, ¿no? Entonces, vamos por partes. Si analizamos que lo que dice literalmente el Pacto de San José es que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio, ¿no? Establece deja muy claro que las uniones del mismo sexo no eran contempladas por los estados partes al momento de realizar la firma del tratado. Asimismo, el tratado también establece una válvula para modificar el mismo en caso las partes llegaran a considerar en un futuro que sí debería considerarse las uniones del mismo sexo un derecho humano, un derecho protegido por la Convención. Pero sin embargo, esto no es lo que la Corte ha considerado correcto. La Corte, al contrario, se autolegitima a interpretar el tratado de tal forma que desconoce su contenido. Entonces, las interpretaciones en derecho tienen que tener claro una cosa, que no pueden ir más allá de lo escrito. Claro. Por más que ellos sientan, porque es lo que está pasando con estos jueces, y con varios jueces, incluidos el Tribunal Constitucional, por más que ellos sientan que han sido llamados a, ¿cómo se dice?, a modificar los textos, tanto la Constitución, tanto la Convención, para imponer sus propios criterios ideológicos o lo que ellos consideran que es correcto en una sociedad, cuando ellos no han sido llamados para eso. Claro. Serían así como asumir algunas condiciones tipo divinas, ¿no es cierto? Claro, más allá de todo lo escrito, pues, porque ellos se sentirán, pues, los llamados a determinar cómo debe vivir los países. Pero estamos también con Sergio Burga, que a nombre y en coordinación con esta, organización internacional Citizen Go, han presentado un documento ante la Cancillería peruana. Sergio, cuéntanos de qué se trata.
Así es. Hola, Hernando, gracias por la invitación. Sí. Mira, Citizen Go ha coordinado con las diferentes organizaciones de la sociedad civil en presentar un documento a las cancillerías, a nuestras cancillerías. En este caso, en la del Perú, hemos presentado más de 50.000 firmas, 52.733 firmas de ciudadanos de toda América Latina y América del Norte, rechazando esta injerencia de la Corte Interamericana de querer aprobar, imponernos el mal llamado matrimonio homosexual. Y lo que hemos hecho es llevar a la Cancillería, a través de la institución Population Research Institute o Instituto de Investigación en Población, juntar las firmas y llevárselas a la ministra de Relaciones Exteriores, ¿no? Cayetana Aljovín. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que, primero, que no desoiga la voz de estos ciudadanos que están en contra de esta imposición de la Corte Interamericana, y segundo es que defienda nuestra soberanía, ¿no? Para eso nosotros tenemos un Congreso, para eso nosotros los escogemos, y si no nos gusta cómo legislan, bueno, escogemos otro, pero eso es una cuestión autónoma dentro de nuestro territorio. No pueden 7 jueces, que nadie los ha escogido, que no tienen una, ni siquiera ningún otro país de Latinoamérica los ha escogido, tener esa injerencia de poder imponernos el mal llamado matrimonio homosexual. Este es el cargo del documento con los 4 folios, con más de 50.000 firmas y en representación de más de 30 organizaciones de la sociedad civil de toda América Latina que hemos dejado en Cancillería, ¿no? El día de hoy. Yo quiero leer, gracias por darme el documento, pero acá dice, entregamos el manifiesto que han expresado su total rechazo a la injerencia ideológica de la opinión consultiva 2417 del 24 de noviembre, por la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pretende imponer el matrimonio entre personas del mismo sexo a todos los Estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En nuestra opinión, dice este documento del Instituto de Investigación en Población y con Citizen Go, ¿no? Y más de 30 organizaciones civiles en Latinoamérica, en nuestra opinión, la Corte se ha extralimitado en su mandato y pretende legislar sobre todos los estados, asumiendo un rol legislativo que no le corresponde y se supone una violación de la soberanía de los estados. Y creo que este es el medio del asunto. Asumen un rol legislativo. Porque si ellos van a determinar cómo deben resolver estos temas los países, ¿para qué está el Congreso? ¿Y para qué está nuestra Corte y nuestra ley y nuestra Constitución? Así es. Finalmente lo que quieren hacer es, desde hace muchos años, imponernos a la fuerza unas políticas ideológicas, que he sabido que en nuestro país la mayoría de peruanos estamos en contra, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué se solicita a la Cancillería? A la Cancillería básicamente se le solicita que defienda nuestra soberanía y que rechace esta opinión consultiva que quiere hacer que esto sea vinculante para el Estado peruano. También estamos con María Luisa Hoyos, de Con Mis Hijos No Te Metas. Se han movilizado las organizaciones civiles en defensa de la vida y la familia. ¿Cuál es la opinión, cuál es el sentir, de los grupos como el de Con Mis Hijos No Te Metas con respecto a este tema? Bueno, creo yo que lo hermoso de todo esto, porque siempre al mal tiempo hay que ponerle buena cara, ¿no? Qué bueno, bueno, hay que hacerlo con alegría. Hay que hacerlo con alegría. Sin fruncir el ceño, aunque hay motivos para hacerlo, ¿no? Sí, claro. Y es muy notorio el despertar de Latinoamérica ante estas, como bien lo han dicho mis antecesores, estas opiniones o estas acciones que se está tomando esta Corte, que la Corte también no está supeditada de forma independiente. Ellos están bajo la Convención Americana de Derechos Humanos. Y algo muy importante que tiene esta convención es defender la vida y defender a la familia. Entonces, ¿cómo creo yo
este protocolo de ideas, estas ideas que quieren hacerlas vinculantes, la Corte Interamericana, si va en contra de su esencia. Por eso el despertar de Con mis hijos no te metas, ¿no? Que ahora es una voz latinoamericana. Hace poco nomás se ha estado en una convención preciosa de jóvenes en Uruguay. Uruguay ha sido un país conocido por todos, que ya viene pues siendo sometido a estas leyes progresistas que justamente han sido impuestas por los anteriores gobiernos, que nosotros buscamos a través de preservar a la familia, de una educación libre de ideologías, que estamos buscando ser libres de la corrupción, estamos buscando mejorar nuestro sistema de vida. ¿Cómo lo vamos a hacer si no implantamos la autoridad en los colegios, como familias, trabajando juntos, que es lo que necesita Latinoamérica? Latinoamérica necesita leyes que favorezcan lo más importante que tiene una nación, que es la familia. Claro, o sea que digamos que las organizaciones pro familia y pro vida se han sentido vulneradas en todo con este tipo, digamos, de pronunciamientos. Por supuesto, por eso es que no somos los únicos, como bien lo ha dicho Sergio, en todas las cancillerías de Latinoamérica se han presentado estas firmas. Esto ha sido en todas. Sí, en simultáneo, es algo precioso, como decíamos en la mañana al reportaje que se ha hecho de algo que debe ser inédito, ¿no es así? No ha ocurrido antes, Sergio, ¿ah? No, así es. Esto lo ha coordinado, digamos, como te dije al principio, desde Citizen Go, a través de Luis Lozada, que es el representante de Citizen Go, a través de las diferentes organizaciones en toda América Latina, para que se presente el día de hoy, digamos, estas firmas. ¿Ha sido más o menos a la misma hora también, o no? Así es. Qué interesante. Sí. Claro que sí, pues como una acción, digamos, concertada, porque pues hay un pueblo y hay un sentir común de todo el pueblo latinoamericano de que se está tratando de introducir este tipo de, digamos, de pareceres que están en contra del sentir mayoritario en los pueblos de Latinoamérica. De imponernos una agenda ideológica, porque, digamos, podemos discutirlo, podemos debatirlo, pero en el Congreso, con los congresistas que todos hemos elegido, ¿no? No a través de 7 magistrados que nadie los conoce y que puede ser su opinión muy respetable, pero que esa opinión no tiene que ser impuesta a todo un país, a todo un continente. Quiero preguntarle a Jorge, ¿cómo se eligen los miembros de esta Corte Interamericana? Los países presentan la Cancillería, los gobiernos. Los estados presentan candidatos, y entre varios candidatos se hacen diversas votaciones y tienen que tener un periodo de 7 años, creo, 6 años, donde tienen que cumplir su periodo. Entonces es un procedimiento que está establecido en la convención. Claro. Se presentan ternas o se presentan una lista de candidatos y sobre ellos se hacen las votaciones. Entre ellos. Ajá, bastante democrático el tema. Lo que sucede es que al final de cuentas, como resumiendo lo que ha dicho Sergio, lo que estamos hablando también es un tema de teoría política, de cómo queremos organizarnos nosotros como Estado. Es decir, un aspecto que es preocupante en lo que hace, y lo repito, el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana, es abstraer de la discusión democrática ciertos temas para que ellos los coloquen como una imposición. Entonces, ese es el problema, abstraer del debate, abstraer de ti, de mí, de María Luisa, de todas las personas, la discusión. Inclusive del sistema constitucional. Exactamente. Pero vamos a hablar de esto después de una pausa. Estamos aquí en Tiempo de Hablar en Digital TV Perú. ¿Qué está haciendo la Corte Interamericana o qué pretende hacer? Legislando, ¿no? Entre comillas, tratando de hacerlo en nuestros países sobre este tema tan controversial. Volvemos en un instante. Es Digital TV Perú. Entonces, tú te das cuenta cómo ellos se van autolegitimando en sus sentencias y se van otorgando mayores protecciones, mayores atribuciones, hasta el punto de que ya no podemos discutir nada. Ellos son los que nos tienen que decir.
Bien, estamos aquí en Tiempo de Hablar en Digital TV Perú y estamos conversando sobre esta decisión de la Corte de dar su opinión consultiva en un caso preguntado por Costa Rica sobre si los Estados miembros deben garantizar el derecho al matrimonio homosexual como si fuese una obligación internacional, obligatoria, como una obligación. Pero el abogado Jorge de Lama, de RENAFAM, de la Red Nacional Pro Familia, nos está explicando qué es lo que realmente está sucediendo en el tema legal y político y constitucional en el Perú. Exactamente. Mira, las sociedades y los estados Claro. plantean o colocan o deciden los valores que van a regir su sociedad en las constituciones. ¿Okay? Y para eso debatimos, exacto, conversamos, tenemos discusiones en el Congreso, en la sociedad civil, la prensa interviene. E inclusive por eso se genera un poder constituyente que es prácticamente representativo de todas las fuerzas políticas y opiniones. Claro. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque para establecer los valores y los pactos mínimos y aquellas consideraciones que queremos como sociedad, deben estar la mayoría representada. Por eso es que tenemos un Congreso que es aquel órgano que puede legislar y modificar. Cuando a través de una especie de aristocracia judicial o jurisdiccional se busca Buena la palabra, ¿no? Una aristocracia jurisdiccional. Se busca abstraer este tipo de temas del debate público, porque como repito, el Congreso es el órgano que nos representa a todos, así que si ellos discuten es como si estuviéramos discutiendo todos, ¿no? Claro. Pero cuando ellos tratan de abstraer eso, a lo que estamos llegando es una dictadura judicial. ¿Por qué? Claro, donde Porque 7 iluminados... 7 iluminados, exactamente. Claro, nadie sabe cómo llegaron allí, o muy pocos lo saben, van a determinar cómo deben vivir los países. Y una cosa muy importante, si tú revisas las sentencias del TC y del Tribunal Constitucional y también de la Corte Interamericana, vas a ver cómo ellos empiezan a autolegitimarse. Es decir, la Corte Interamericana presentó el principio de convencionalidad, el criterio de convencionalidad, ¿no? Para que todas las normas internas estén de acuerdo, no solo a lo que dice la Convención, sino a lo que ellos digan que dice la Convención. De la misma forma el Tribunal... Interesante, no lo que dice la Convención, sino lo que ellos dicen que dicen. Entonces, claro, cada sentencia y tú observas la línea de la Corte Interamericana y del Tribunal Constitucional, cada sentencia hace que ellos generen criterios donde se siguen autolegitimando en las decisiones que tomen, muy independientemente de que salgan del marco. Y lo digo ¿por qué? Porque, por ejemplo, el Tribunal Constitucional también se ha corrido, por ejemplo, un rumor que se dice siempre, es que el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución. Eso lo dijeron ellos. Nadie lo dice, ni la Constitución dice que el supremo intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional. No lo dice. Es el órgano de control de la Constitución, o de control constitucional, pero no es el supremo intérprete. Entonces, tú te das cuenta cómo ellos se van autolegitimando en sus sentencias y se van otorgando mayores protecciones, mayores atribuciones, hasta el punto de que ya no podemos discutir nada. Ellos son los que nos tienen que decir. Claro, y ahora son los de Costa Rica los que hacen lo mismo. Claro, hacen lo mismo y tratan de ponerlo. Ahora, ¿cuál es el criterio que ha utilizado Citizen Go o el Instituto de Investigación sobre Población para, hacer esta carta y convocar a los colectivos y a la sociedad civil? Quería explicarle, también aprovecho en explicarle, Sí. que Citizen Go es una plataforma digital, es una plataforma online, Ajá. en donde recoge firmas. La gente se pregunta, ¿cómo ha recogido las firmas? Las firmas se recogen a través de una alerta que la gente pone su nombre, su apellido, su correo electrónico y el lugar donde vive y manda y se adhiere a este pronunciamiento. Uno puede entrar en el internet a Citizen Go, ¿no? Así es. Y va a encontrar diferentes tipos de alertas ciudadanas. Uh-huh. Cualquier persona, cualquier ciudadano puede crear su propia alerta, sí, porque ese es un portal libre. Y lo que hace es, compartirlo en redes sociales, a través de correos electrónicos, a través de los smartphones. Y en esta ocasión, lo que se ha hecho es recoger justamente estas 56,000 firmas. Y aquí tengo los países en donde se han entregado simultáneamente. En Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil y Panamá
se han entregado el día de hoy en sus cancillerías estas firmas y estos petitorios a sus cancilleres, ¿no? Y Perú también, por supuesto. Y Perú, por supuesto. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que, digamos, le pide exactamente qué es lo que dice la solicitud? ¿Qué es lo que se le pide a la ministra de Relaciones Exteriores, la señora Cayetana Arjovín? Y que justamente lleva el título de este petitorio, ¿no? Que es defender la soberanía del Perú y en este caso de los países que se han presentado frente a la injerencia ideológica de la Corte de San José. Defender la soberanía, o sea, se plantea como un tema de soberanía nacional. Así es. Que, digamos, entonces se estaría diciendo de que se trata de imponer una forma de ver las cosas, hacer las cosas y de legislar que violenta la soberanía peruana, ¿no es cierto? Así es. ¿No? Violenta nuestro marco constitucional, Ajá. Violenta, digamos, nuestro orden constitucional, nuestro Congreso de la República, que justamente ha sido electo, y como bien lo explicaba el doctor de Lama, ha sido justamente para hacer esta labor, ¿no? De legislar, de debatir, porque, digamos, no estamos cerrados al debate, pero dentro de los fueros correspondientes, no que del extranjero nos vengan a imponer una agenda. Una cosa, sí, Reinaldo, disculpa, lo que sucede es que también se ha hecho muy popular la frase de que nosotros le hemos entregado soberanía a la Corte. Y no es así, nosotros no le hemos entregado soberanía a la Corte, le hemos entregado competencias sobre ciertos casos, pero no nuestra soberanía para legislar ni para decidir. Que además esos casos y esa digamos, esa entrega que se hace a la Corte está todo exactamente escrito, ¿no es cierto? Limitado por el pacto que firmamos. El pacto que se Entonces, firmado. así como se dice, ¿no?, que el supremo intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional, también se dice, y lo dicen bastantes medios de comunicación, lo dicen bastantes políticos, tienen la creencia de que nosotros al firmar el pacto le hemos entregado soberanía a la Corte. Claro. Y eso no es así. Es más, haber firmado el pacto es uso de nuestra soberanía. No es que le hemos entregado soberanía, y eso tiene que quedar claro. Sin embargo, para acotar algo María más, Luisa. sin embargo, esta opinión pública que se pueda estar generando, se crea ese ambiente como que es legal. O sea, si lo está diciendo pues el Poder Judicial, o en todo caso este Tribunal Constitucional, entonces debe darse. Entonces se presta confusión, se presta a creer que verdaderamente sí estamos cometiendo una falta si no estamos haciendo caso a la Corte Interamericana. Y eso no es así. Nosotros estamos llamados a conocer nuestras leyes, a conocer el ordenamiento jurídico nacional para poder y saber en qué momento protestar. Exactamente. ¿No? Porque eso es lo que falta. Y eso hay que enseñarlo a los organismos, a las instituciones, como los colegios, como los padres hace meses atrás salieron a las calles cuando se veían vulnerados sus derechos. Sí, no porque otros países se han aplicado estas normas, y yo sé que ha sido porque la ciudadanía desconocía o quizás cada o no reaccionado a tiempo. Claro, ¿no es así? cada uno ocupado en sus quehaceres, no confiado en los gobiernos y en las acciones de los tribunales, es que nunca hizo nada. Pero ahora hay un despertar muy grande en toda Latinoamérica, donde no vamos a dejar que ni la Corte, que ya a vista y paciencia de todo ojo sabe que está ideologizada, porque nadie puede negarlo, entonces que nos vengan a implantar estilos de vida, formas que no están en nuestra Constitución. Eso esencialmente es un llamado que hacemos a la ciudadanía de que salga a las calles y proteste. Y si es necesario pedirle a la Cancillería retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, María Luisa, hay un tema que las organizaciones como Con Mis Hijos No Te Metas y otras plantean al gobierno, y siempre es el diálogo, el conversar, el discutir como manda además la Constitución y las leyes. ¿Está ocurriendo eso? ¿El gobierno ha abierto las puertas, digamos, para, por ejemplo, en el tema educativo, escuchar la voz de los padres? Bueno, hasta ahora queda pendiente esta acción popular que se entabló en el verano pasado, ¿no?, donde sé que hasta la última accionar del Ministerio del Minedo ha sido apelar, ¿no?, lo que ya dio como sentencia al Poder Judicial, ¿no?,
¿Por qué? Porque ahorita no se está aplicando el currículo nacional, sí, eso es cierto, pero están modificándolo. O sea, están, digamos, haciendo solamente espacio de tiempo. Pero nadie ha salido al frente a decir no vamos a aplicar ideología de género en el currículo. Hemos pasado al diseño curricular del 2009, pero sabemos los que estamos constantemente haciendo la voz del pueblo, llevándoles a ellos, tanto al Minedu, tanto a Indecopi, tanto al mismo Congreso, porque hemos tenido mesas de trabajo donde hemos podido expresar qué cosa es lo que nosotros sentimos como padres de familia, como educadores. Necesitamos alianzas, pero vemos que han querido imponerlo. El mismo presidente lo dijo, no vamos a dar ni un paso atrás, continuaremos con esta reforma. Pero yo me pregunto, ¿cómo va a aplicarse una reforma sin consultar y sin ser aprobada esta por los miembros, los actores principales, que son la familia y el colegio? Eso es lo que está ocurriendo y pues hasta ahora se está esperando que convoquen a los padres de familia, como dice la resolución de la Corte Superior, ¿no es así? Exacto. Ahora está en revisión en la Corte Suprema, ya debería haber salido el pronunciamiento de la Corte Suprema, todos están a la espera y veamos qué es lo que sucede. Vamos a hacer una pausa y retornamos para la parte final de esta conversación, porque el matrimonio entre personas del mismo sexo está permitido en el Perú. ¿Hay alguna forma de que la Constitución y las leyes peruanas lo permitan? Vamos a conversar sobre esto. Esto es Tiempo de Hablar, Digital TV Perú. Volvemos en un instante. Para el país, para el Perú, es peligroso de que se acepte estas intentonas vinculantes que quieren hacer los de la Corte. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno le conviene. Esto es Tiempo de Hablar, Digital TV Perú. Sergio Burga, el año pasado tuviste una participación, ¿no es cierto?, en una conferencia de la OEA, ¿no es así? ¿No? Y donde se dijo una palabra, porque ¿qué es lo que estaba sucediendo en ese momento? Es lo que viene sucediendo en realidad hace muchos años. Esta injerencia a través de estos organismos internacionales, ya sea la Corte, ya sea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya sea, en fin, la infinidad de organismos no representativos con los cuales nos intentan imponer una agenda, ¿no? El año pasado, en la Asamblea General de la OEA, lo que hicimos fue alzar la voz de protesta y decirle a todos los cancilleres, de los representantes de todos los países, es decir, basta de querer pisotear nuestra soberanía, de querer reinterpretar a su gusto la convención, y lo vamos a volver a hacer nuevamente en la Cumbre de las Américas, que va a ser en el mes de abril aquí en el Perú, en donde la sociedad civil va a tener también un espacio como lo tuvimos en la Asamblea General, y ya estamos dentro. RENAFAN, el Instituto de Investigación en Población, en donde volveremos a alzar nuestra voz, y en este caso específico para decirle que la Corte se ha excedido y que no vamos a hacer caso de esta sugerencia o de esta imposición ideológica, ¿no? Ajá. Este año es en el Perú, ¿no es así? Así es. En el mes de abril. En el mes de abril. Creo que viene el presidente de Estados Unidos. Vienen varios presidentes. Todos los presidentes que conforman la Cumbre de las Américas, y 2 días previos se reúne la sociedad civil para, alzar la voz sobre temas que nos competen, temas que nos afectan y que queremos hacerles llegar a los mandatarios de los estados. Claro, viene la sociedad civil y se pronuncia sobre temas de corrupción, de sociedad, de economía, ¿no es así? Así es. ¿No? Y hay que hacer, que me parece que hay que hacer escuchar la voz, decía, me parece que es como una cumbre de la sociedad civil. Así es, la sociedad civil participa, y en este año, como tú lo has dicho, el tema principal es el tema de la corrupción, y entre
varios tipos de corrupción, también hay la que utilizas las leyes para conveniencia tuya, por una conveniencia particular, y en este caso para una conveniencia de una agenda ideológica y que quiere ser impuesta, ¿no? ¿Qué mayor corrupción que es? Jorge de Lama, uno de los temas es que al tratar de introducir este reconocimiento, digamos, de la unión entre dos personas del mismo sexo, mal llamado matrimonio homosexual, se dice de que está acorde con la modernidad, ¿no es cierto?, que la mayoría de los países lo están reconociendo, que en Europa también está avanzando el modelo y que por lo tanto debería ya ser de una vez aceptado en los países latinoamericanos, incluido el Perú. ¿Cuál es la verdad del asunto, según la visión que ustedes tienen? La verdad del asunto es que, si te das cuenta, ellos decidieron autónomamente y soberanamente legislar ese tema. Nosotros no. Desde la misma forma en que ellos usan su soberanía para regular un tema en específico, nosotros también para no regularlo. Entonces, nosotros tenemos un código civil que dice claramente que el matrimonio es entre hombre y mujer. La Constitución no lo dice de esa manera, pero se remite al Código Civil, que llena de contenido el artículo constitucional y te dice bien claro que el matrimonio es solo entre hombre y mujer. Entonces, para que nosotros logramos aplicar eso, tiene que ser el Congreso el que modifique el Código Civil. Ahora, pero el presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez, me parece que se ha manifestado en favor de esta, como aceptando esta resolución de la Corte Interamericana. Sí, y de manera equivocada. Porque la verdad, así como él dice que no tiene injerencias ni siquiera sobre los mismos jueces que ven los casos mínimos, tampoco yo no sé qué tipo de injerencia tiene sobre lo que puede hacer el Poder Legislativo. Es decir, claro, se pondría sobre el Poder Legislativo, claro, ¿no es cierto? Él dice, yo no puedo opinar ni siquiera sobre lo que hace Carguancho, ¿no? Claro. Para ir a un tema real, pero tampoco no puedes opinar con mayor razón, no puedes opinar sobre lo que hace el Congreso. Entonces, él tiene una opinión. Entonces, él debería separar las opiniones desde el punto de vista de su investidura y a título personal. Es decir, es a título personal mi opinión, pero no es como presidente del Poder Judicial. Inclusive se podría decir de que ha adelantado opinión, ¿no es así? Exactamente, ha adelantado opinión. Es decir, pero es por lo que estamos diciendo, que se asume rápidamente y sin ningún tipo de reflexión que lo que la Corte Interamericana dice y es una ley. Es decir, ni siquiera uno se ha puesto a pensar quién es el que, o cuáles son los mecanismos para evitar que la Corte no se extralimite. No se pone ni siquiera eso en discusión, de la misma manera que no se pone, Reinaldo, la discusión cuando el TC da un fallo. El TC ya lo dijo y es imposible, es lo último que se puede decir, no se puede cuestionar nada. Entonces, es por eso que creo que Duberlí también está dentro de ese tipo de idea en la cual, acuérdense que los jueces son súper poderosos y pueden decidir qué valores y qué derechos existen en una convención y que hemos descubierto ahorita, ¿no? Es decir, cuando se firmó la convención no había este derecho, pero ahora sí hay, mira, ya lo encontramos. Claro, simplemente porque yo lo digo. Porque yo lo digo. Claro, y entonces, digamos, para ponerlo en términos menos legales para los que no somos abogados, pero para que pueda ser entendido, nuestra Constitución y nuestras leyes, el Código Civil, no contemplan de ninguna manera este tema. No lo contemplan. ¿No es cierto? Y la única forma de reformarlo sería... a través del Congreso. A través del Congreso. Alguien tiene que presentar una iniciativa, ¿no es cierto? Se tiene que discutir, tiene que pasar pues lo que sea una modificación constitucional y del Código Civil, y recién allí podría verse. Exactamente. Pero hay que tomarlo también no de una manera tan, como decimos los abogados, positivista, que quiere decir legal, que si se cambia o se modifica. Hay que entender por qué realmente, o qué es el matrimonio en realidad. Ajá. Hay que entender qué es lo que es el matrimonio y por qué el Estado lo ha regulado, lo ha recogido. Digamos así, desde mi perspectiva, porque yo más o menos soy de una teoría liberal clásica, yo te digo que el Estado, cuando se quiere meter o quiere entrometerse a regular asuntos de los particulares, de los ciudadanos, tiene que encontrarse justificado en un bien común o social que sea demasiado importante. Entonces, cuando el Estado recoge el matrimonio, que es una institución cultural, no creada por el Estado, ve que del matrimonio el bien importante es el cuidado, crianza, educación, manutención e inserción a la sociedad de los nuevos ciudadanos. Claro, porque cuando uno se casa, no le dice, digamos, ante lo civil, que es ante la ley, ¿no es cierto? No te dicen tú la amas, la quieres, ¿no? Le dicen, oye, acá según
¿cómo se llama? El código, tú te tienes que hacer cargo, es tu responsabilidad, los hijos. No te preguntan si eres homosexual. Claro. No. Entonces, en ese sentido... No es así, Sergio. Así es. Y quiero hacerle recordar que los grupos LGTB, como ven que el tema de la unión civil no avanzó en el Congreso y que probablemente tampoco avance el tema del proyecto de ley de matrimonio igualitario, han hecho una consulta al Tribunal Constitucional, unas organizaciones de la sociedad civil, para preguntarle si justamente ese artículo del Código Civil que regula el tema del matrimonio natural entre hombre y mujer, también en su interpretación podría incluir a parejas del mismo sexo. Y esto es, digamos, una nueva estrategia que se está tratando de utilizar, que se utilizó en Colombia, porque, digamos, en Colombia hay adopción, hay matrimonio. ¿Por qué? No porque los legisladores lo decidieron así, sino porque la Corte Constitucional, de unos cuantos jueces, se le ha dado la atribución a ellos mismos de legislar. Entonces, esa es la nueva estrategia. Como no pasa en el Congreso, ahora lo quieren hacer aquí en el Perú, a través de la Corte María Luisa, algo más, ¿no? Dime. Estos organismos económicos internacionales muchas veces ponen a países latinoamericanos como el nuestro requisitos como tales, como lo hace la OCDE, ¿no? Lo hace la OCDE de... Tú quieres pertenecer a nosotros, porque para el Perú pertenecer a la OCDE es como pertenecer a la élite económica mundial. Habría que decir de que la OCDE es este organismo económico internacional, y el presidente y el gobierno han dicho que es prioritario para el actual gobierno entrar en este club, ¿no es cierto? Que bueno fuera si la OCDE nos pidiera que todos los peruanos tengan agua, que todos los peruanos tengan muy buena educación, que nos pidieran que esté en la infraestructura, que se acorten las brechas sociales. Estaríamos felices de ingresar a la Claro. Pero no, uno de los prerequisitos para ellos es justamente ideologizar en el tema género, en el tema del género, porque hay como ellos lo entienden, ¿no? Intereses más grandes. Entonces, para el país, para el Perú, es peligroso de que se acepte estas intentonas vinculantes que quieren hacer los de la Corte. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno le conviene, si es que esa es su intención de pertenecer a la Corte, le conviene estas presiones, porque lo que hace la Corte es presionar a los estados soberanos. Entonces, tiene que ser reconocimiento público para poder defender nuestros derechos. Bueno, hemos llegado al final porque se nos acabó el tiempo. Ha sido pues un placer tenerlos aquí, a Marita Hoyos, a Sergio Burguia y a Jorge de Lama, para conversar sobre este tema y estas más de 50.000 firmas que se han presentado en toda Latinoamérica, en las cancillerías, para reclamar de que los países defiendan su soberanía, defiendan su ordenamiento legal, defiendan lo que está escrito y está firmado acerca de la familia. Es algo importante. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por su presencia. Ha sido tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú, y usted puede poner su opinión, hacer las preguntas en nuestro Facebook Tiempo de Hablar. Gracias por habernos acompañado. Reinaldo Aragón les agradece. Hasta la próxima. Tiempo de Hablar llegó gracias a Aquaterra. La inmobiliaria de inversiones llegó al Perú.